Antes de comenzar a estudiar el texto de esta mañana, hay al menos tres cosas que a mí me gustaría decir antes de empezar. En primer lugar, hermanos, mensajes como el de hoy ponen en perspectiva el valor de la predicación expositiva de manera secuencial. ¿Por qué? Porque este tipo de temas no los solemos predicar. No son de esos temas que uno se despierte en la mañana ansioso por predicar. De hecho, no lo es. Para mí, de manera personal, ha sido un mensaje muy difícil de trazar. Y algunos son o han sido testigos del tiempo que hemos dedicado a estudiar este tema. Porque, hermano, créame, estos textos que veremos hoy son complejos. Pero como dijo el apóstol Pablo, nosotros debemos dedicarnos a enseñar y a predicar todo el consejo de Dios en su palabra. Por lo tanto, cometeríamos un pecado al pasar por alto estos temas, ¿verdad? Divorcio, punto visto. No se puede, ¿verdad, hermanos? No se puede. Así que gloria a Dios por la predicación expositiva secuencial, de la que ya llevamos 43 semanas estudiando el Evangelio de Marcos. Así que llevamos un buen tiempo estudiando. En segundo lugar, quiero decir que este pasaje es bastante difícil, hermanos. Este pasaje es bastante difícil, pero no porque sea complicado en sí mismo. No es un pasaje difícil por su difícil interpretación. No, de hecho es fácil interpretarse. Es difícil por la carga emocional que conlleva hablar acerca del divorcio. Hermanos, yo estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos tenido algún enfrentamiento con el divorcio. Quizá hemos sido afectados por este asunto de forma directa, en primera persona, de forma directa, o en primera persona a través del divorcio de alguno de los padres, o hemos atravesado por un divorcio de forma indirecta en la vida de algún amigo, de algún conocido, de algún familiar que ha sufrido la traumática experiencia del divorcio. Y hermanos, yo sé que este es un tema sensible, este es un tema sumamente sensible, por lo que de verdad esta semana yo le he pedido al Señor que pueda actuar con un corazón sumamente pastoral y no herir de gratis a nadie, ¿verdad? Porque a veces nos pasamos llevando un montón, ¿verdad? Solo con ciertas cosas que decimos, y de verdad no es mi intención herir a nadie, sino simplemente exponer la palabra. En tercer lugar, hermanos, yo no solo quiero hablar de este tema porque es parte del consejo de Dios en su palabra, sino porque además es uno de los temas de mayor relevancia social hoy en día, especialmente para la iglesia de Cristo. Hermano, escuche bien lo que le voy a decir ahora. Según las estadísticas del RENAP, en Guatemala, en el año 2024, hubo un descenso, y fue un descenso alarmante, hermanos, un descenso alarmante de la cantidad de matrimonios. La gente ya no se quiere casar, odian el matrimonio. Y al mismo tiempo, y de manera completamente opuesta, hubo un aumento exponencial en los divorcios. De hecho, del año 2020 para acá, hubo un aumento del doble en la cantidad de divorcios. Hemos llegado en 2024 a la cantidad de 11.828 divorcios. Esos, hermanos, esos son 32 divorcios al día aproximadamente. Y eso, hermanos, es una cifra alarmante. O sea, eso es una cifra alarmante. Especialmente porque vivimos en un país que se declara abiertamente cristiano y defensor de la familia. Así que es sumamente alarmante para nosotros como cristianos que estemos permitiendo este tipo de situaciones, o más bien no permitiendo, sino que estemos llegando a este tipo de situaciones. Porque a estas situaciones no se les permite, sino se les llega. Ahora, hermanos, estamos entonces en una terrible epidemia, peor que el coronavirus. Es una epidemia terrible, letal, que seguramente va a empeorar
con el paso de los años. Va a empeorar, nos vamos a poner peor por la forma tan corrompida que muchos tienen de entender el matrimonio. Hermanos, para la mayoría de aquellos que producen los divorcios, que provocan el divorcio, el matrimonio es un chiste. Y ese es el problema. Y es precisamente por eso que tenemos que prestar atención a textos como este, donde el Señor Jesucristo lo que hace es exaltar o exponer la grandeza del matrimonio. Habiendo dicho esto, hermanos, vayamos a Marcos capítulo 10, versos del 1 al 12, que es donde vamos a estar meditando esta mañana. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, tome consideración de esa frase, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Complicado el texto. Nuestro texto, hermanos, comienza diciendo que Jesús y sus discípulos salieron de la región de Galilea. Y por cierto, entre paréntesis, esta será la última vez que Jesús y sus discípulos estén en la región de Galilea antes de su muerte. De hecho, estamos iniciando el capítulo 10. Para cuando comencemos el capítulo 11, Jesús estará entrando triunfalmente a Jerusalén. Así que nos queda muy poquito tiempo para la muerte de Cristo. Este es el último momento en el que los discípulos verán Galilea junto a Jesús antes de la resurrección. Jesús de hecho está iniciando su viaje final, donde va a recorrer la región de Judea y luego va a llegar hacia Jerusalén para que pase lo que todos ya sabemos que va a pasar. Pero en el texto hay algo que es sumamente importante y no podemos pasarlo por alto. Dice que iba a iniciar su viaje final por toda la región de Judea y al otro lado del Jordán. Esta expresión es la forma de decir que se estaban dirigiendo a la región de Perea. Cuando un judío del tiempo de Jesús usaba la frase al otro lado del Jordán, siempre les venía a la mente la región de Perea. La región de Perea era una región que estaba gobernada por Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué hizo de malo Herodes Antipas? Asesinó a Juan el Bautista. Muy bien. Ahora bien, por aquello de que se nos haya olvidado un poquito, permítame recordarle un poco el contexto de la situación. Herodes había asesinado a Juan el Bautista por petición de su hijastra Salomé, y Salomé había recibido la consigna de parte de su madre Herodías. ¿Pero por qué? Herodías odiaba a Juan el Bautista por una razón, y es que Juan el Bautista los había acusado de no tener un matrimonio legítimo. Y no tenían un matrimonio legítimo porque Herodías se había divorciado de forma ilegítima de su esposo anterior. Así que básicamente Juan el Bautista había sido decapitado por confrontar un matrimonio ilícito a causa de un divorcio ilícito. ¿Me sigue, hermano?
Así que hablar de divorcio en esa zona era muy peligroso. Hablar de divorcio en esa zona no era ponerse en Nueva York a hablar de divorcio. O en alguna ciudad donde da igual las cosas. Allí era problemático. Pero además, este era un tema de controversia, incluso dentro del ámbito religioso del pueblo. Habían dos posturas, como veremos un poco más adelante. Y cada postura representaba un bando, un equipo. Incluso por causa de estas dos posturas, el grupo de los fariseos estaba dividido en dos. Imagínense. Así que, ya puestos en el contexto, donde era peligroso y un tema controversial y hasta cierto punto partidista, de pronto un grupo de fariseos se acerca a Jesús y dice esa frase que yo le dije que no olvidara. Se acercan a Jesús para tentarle. ¿Por qué lo van a tentar? Porque allí estaba Herodes y porque esta postura generaba controversia religiosa. Veamos nuestra primera escena, la primera escena en nuestro relato, que he titulado Una pregunta con trampa y una respuesta contundente. Ahora, hermanos, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, estamos acostumbrados a que los relatos sean cortos, ¿no es cierto? Pero intensos. De hecho, hemos dicho que la palabra favorita de Marcos es, ¿alguien se recuerda? Inmediatamente. La palabra favorita de Marcos es inmediatamente, la utiliza muchas veces porque el relato es corto, rápido, vivaz e intenso. Es por eso que al entrar en el relato, la pregunta trampa de los fariseos es muy corta. Verso 2 dice: ¿es lícito repudiar a la mujer? ¿Es lícito a un hombre repudiar a la mujer? Bien, ese no es el texto todavía no entremos ahí. En Marcos se cuenta demasiado corto. Sin embargo, creo que nosotros haríamos bien en completar la escena para que nosotros entendiéramos un poquito mejor el trasfondo del problema. Y ahora sí, el texto, que es el texto paralelo, la misma situación, solo que contada por Mateo capítulo 16, verso 3. Mire la pregunta, solo que es una pregunta grande. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Ahora, hermanos, este texto, esta pregunta tiene un presupuesto. Es decir, los fariseos están presuponiendo que el divorcio estaba permitido. ¿No es cierto? Se ve aquí. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Los fariseos presuponen que el divorcio está permitido. La pregunta no es si es lícito el divorcio. La pregunta que le hacen a Jesús es si es lícito el divorcio por cualquier causa. Ese es un gran problema. Ahora, era evidente por la pregunta que ellos no estaban preocupados en el sagrado vínculo del matrimonio. Ellos estaban preocupando de qué lado Jesús se iba a posicionar en la disputa teológica. A ver, Jesús, ¿tú a quién le vas? ¿Tú eres del Real o eres del Barça? Es para que usted más o menos se haga una idea. ¿De qué grupo de fariseos eres? Entre los judíos existían dos escuelas de pensamiento. La escuela de un rabino llamado Hillel y la escuela de un rabino llamado Shammai. Por lo tanto, preguntarle a Jesús esto es como decirle: bueno, ¿y tú estás con Hillel o estás con Shammai? ¿De qué lado de la historia estás? ¿Me sigue, hermano? ¿No se ha perdido hasta el momento? Yo espero que no se le quede el nombre Hillel y Shammai. No es lo que me interesa, sino que prestemos atención en lo que ellos creían y la postura que ellos manifestaban. Pero para poder nosotros entender esto,
tenemos que volver un poco en el tiempo, tenemos que volver un poco en la historia. Hermanos, cuando Moisés salió de Egipto, después de llevar 400 años como esclavos en tierra extranjera, los israelitas se habían empapado de todas las costumbres paganas de Egipto. De todo, todo. El corazón de ellos deseaba Egipto, dice en el libro de Números. Incluyendo, ellos se habían empapado de toda la visión mala de Egipto, incluyendo la visión corrompida que tenían los egipcios sobre el matrimonio. Los egipcios se divorciaban por cualquier cosa, por lo que fuera. Por lo tanto, los israelitas habían aprendido eso. Por tanto, al llegar al desierto, Moisés tuvo que regular, ¿escuchó esa palabra? Regular el aumento de divorcios que ya se daba en el pueblo. Moisés nunca quiso promover el divorcio, no, jamás, nunca. Moisés quiso regular lo que ellos ya hacían y lo hacían exageradamente mal. Solo regularlo. Ahora, ¿cuál era el propósito de la regulación? Bueno, el propósito de la regulación era salvaguardar a la mujer desfavorecida. Resulta que los hombres, jefes de su hogar, si la mujer hacía cualquier cosa que a sus ojos no fuera correcta, entonces los hombres la despachaban a la calle, literal, a la calle. ¿Cómo? Pero si es tu esposa, es la mujer de tu pacto, ¿qué estás haciendo? A la calle. No me hizo bien los frijoles. Calle. Los calcetines no están planchados. Calle. Esa era la idea, hermanos. Esa era la razón del por qué ellos, o más bien de por qué Moisés tenía que regular la situación del matrimonio con ellos y del divorcio. La mujer no debía de tratarse como algo que pudieras usar y luego tirar a tu antojo y luego buscarlo otra vez si te apetece y luego volverla a tomar y luego volverla a dejar otra vez y luego... La mujer no se tomaba así. El matrimonio debía ser un vínculo sagrado, hermanos. Por esa razón, Moisés escribió lo siguiente, y esto es lo único que se escribe en el Antiguo Testamento o en la ley del Antiguo Testamento acerca del divorcio, lo único. Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Obviamente, pausa, hermanos, esa carta de divorcio conllevaba muchas cosas donde el hombre también se comprometía a ciertas actitudes. Si la mujer tenía hijos, se comprometía a cuidar, a guardar a los hijos. Si la mujer no tenía con qué alimentarse, el hombre se comprometía a alimentarla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que es una regulación legal. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el segundo hombre, y le escribiere carta de divorcio al segundo, y se la entregare en su mano, y la despidiré de su casa. O si hubiere muerto el segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que de nuevo, esto se trata de una ley civil para guardar a la mujer, para que el hombre no expulsara de su casa por tonterías muy pequeñas a la mujer. Repito, es una regulación. ¿Bien, hermanos, hasta aquí? Ok, no promoción, es una regulación. Ahora bien, el dilema entre Gilel y Shammai, y es aquí el tiempo de Jesús, Gilel y Shammai, ese dilema surgió al tratar de definir lo que significa la expresión alguna cosa indecente. Podemos volver a la anterior, diapositiva anterior.
donde dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Este era el punto de discusión teológica, ya que esa expresión puede traducirse como cosa escandalosa, cosa indecorosa, cosa ofensiva o incluso cosa vergonzosa. Es decir, aquello que a mí como hombre me cause vergüenza de mi mujer. ¿Me sigue, hermano? Shammai, que era como el brazo más estricto de la ley, decía que esa cosa indecente se refería solo al adulterio. Pero Hillel y sus discípulos usaban el término cosa vergonzosa, donde incluían todo tipo de razones de vergüenza. Por ejemplo, y hermanos, voy a citar citas de Hillel y sus discípulos. Si tú, mujer, le cocinabas la comida tarde a tu esposo, es una causa de vergüenza y un motivo de divorcio. Si tú le servías la comida fría, es una causa de vergüenza y un motivo de divorcio. Si le servías la comida quemada, híjole con las tortillas, cuidado. Causa de vergüenza y divorcio. Escuche bien esta. Si la mujer hablaba en casa tan alto como para que los vecinos la escucharan, era una causa de vergüenza y podía darse el divorcio. Si un hombre, escuche esto, este es increíble, ¿verdad? Si un hombre conocía a otra mujer que a sus ojos fuera más hermosa, entonces su esposa le causaba vergüenza. Por lo tanto, era causa de divorcio. El mal aliento, el mal olor corporal, la mala vestimenta, el mal peinado, entre otras muchas cosas, eran causa de vergüenza y razones para el divorcio. ¿Cuántos ya nos hubiéramos divorciado hace ratos, verdad? Cabe destacar, hermanos, que la mayoría de los fariseos del tiempo de Jesús se encontraban en la postura más liberal, es decir, en la postura de Hillel. Pero escuche bien, porque cabe destacar también que la mayoría del pueblo de Israel, e incluyendo a los discípulos mismos, estaban en esta categoría. Ahora bien, los fariseos sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta, normal, y que eso le iba a quitar popularidad, porque Shammai era un exagerado legalista a los ojos incluso de los mismos fariseos. Imagínense. O también lo iba a meter en problemas o en una posición difícil con Herodes. Por lo tanto, vienen con una pregunta con trampa. ¿Se puede divorciar un hombre de su mujer por cualquier causa? Es decir, por todas estas causas tontas que acabo de presentarles. ¿Se puede un hombre divorciar por eso? Lo primero que hace Jesús, hermanos, es preguntar a ellos de nuevo: ¿y qué mandó Moisés? Y a mí me parece sumamente importante este aspecto, hermanos, porque el mismísimo Dios encarnado, la palabra de Dios hecha hombre, apeló a las Escrituras. Y no porque Él no tuviera autoridad, sino porque Él quería dejarnos muy claros a nosotros que nosotros debemos descansar en la autoridad de la palabra también. Hermano, por favor, por un momento, piensa en esto. A veces nosotros nos posicionamos a favor o en contra del divorcio más por nuestras emociones que por el consejo de las Escrituras. Por ejemplo, a veces surgen preguntas como: ¿qué debería hacer una mujer cuando su marido no le da dinero suficiente para alimentar a sus hijos? ¿Acaso debería continuar casada con ese desgraciado? Eso es lo que pensamos. Esas son las preguntas que nos hacemos. Bueno, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es la pregunta que Cristo hizo: ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Es que ese es el asunto, hermanos. Ese es el problema. No se trata de lo que dices tú, ni de lo que digo yo, lo que dice la ley.
¿Qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Nosotros no deberíamos tomar jamás decisiones en base a nuestras emociones, sino en base a lo que Dios dice en su palabra. Solo a lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, los fariseos, ni cortos ni perezosos, respondieron a la pregunta de Jesús diciendo: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ya está. Esa es nuestra conclusión. Hecho. Media vez le escribamos un papelito, quedamos libres. Esa es la idea de los fariseos, hermanos. Y esa es una idea repugnante. Sí, Moisés había regulado este asunto. Sin embargo, esta declaración de dar carta de divorcio significa algo así como: marido, mejor es que te lo pienses 2 veces antes de rechazar a tu mujer. Piénsatelo 2 veces. Porque si la rechazas y se va con otro, ella tiene posibilidad de irse con otro. Y si se va con otro y se casa con ese otro y después quiere volver a ti otra vez, no puede. Es abominación a Dios. Así que piénsatelo bien 2 veces. No es una concesión, hermanos, es una advertencia. Sin embargo, ellos seguramente estaban convencidos de que esta idea significaba: si quieres divorciarte, por cualquier razón que se te ocurra, hazlo, pero asegúrate de firmar un papel. Eso es lo importante, firmar el papel. Esa era una terrible interpretación, repugnante interpretación. No es lo que Dios quiere. De hecho, yo soy de las personas que cree que Jesús, cuando les dijo ¿qué dijo Moisés?, Jesús no estaba apelando a lo que dijo en Deuteronomio, sino estaba apelando a otra cosa diferente. De hecho, Jesús quería mostrarles la magnitud y la trascendencia del pacto matrimonial, que es importante. Por eso mira lo que dice ahora en versos 5 al verso 9. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, tomemos esta declaración con pinzas y vamos a desempacarla. Lo primero que Jesús deja en claro, hermanos, es que Moisés reguló el divorcio por causa ¿de qué? De la dureza del corazón. Es decir, a causa de la pecaminosidad del hombre. En otras palabras, y de verdad quiero decir esto con todo el amor que pueda, cada divorcio que ocurre sobre la faz de la tierra es originado por el pecado de uno o de ambos cónyuges. Repito, cada divorcio es originado por el pecado de uno o de ambos cónyuges. Cada divorcio es por causa de la dureza del corazón de uno o de ambos cónyuges. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado de por medio, siempre. Alguno de los dos o ambos en alguna forma tienen que haber roto la ley de Dios para llegar a este punto de separación. Y esto es terrible, porque eso quiere decir que siempre que hay un divorcio, no es porque Dios quiere eso para ti. Eso, perdona que lo diga así tan enfáticamente, porque yo he escuchado personas que dicen: es que Dios quiere para mí el divorcio. No lo quiere. Es un pecado que uno o dos dentro del matrimonio lo han producido, pero Dios no quiere eso, jamás lo ha querido. Lo segundo que deja Jesús en claro es el diseño divino. Jesús dice: desde el principio de la creación se estableció un diseño, varón y mujer. Bien, ahí ya nos deja claro muchas cosas. De verdad, parece que no, pero sí. En cuanto al matrimonio nos deja claro muchas cosas. Jesús está apelando al diseño que Dios hace en el origen y por lo tanto lo está respaldando y secundando. No hay otro diseño. No hay varón, varón, mujer, mujer.
chivo, aguacate y hombre. No, hermano. No, hermano. Varón y mujer que dejan a sus respectivas familias. Repito, que dejan a sus respectivas familias. ¿Quiere que repita otra vez? Porque este es un gran problema que ocurre dentro de los matrimonios. Y muchos matrimonios podrían no romperse si dejaran a papá y a mamá y se fueran a armar su propia vida. Y esto siempre pasa. Es ley. Dios lo ha establecido así. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en esa unión de pacto ya no serán dos, sino uno para siempre. Eso es lo que el Señor dice. Hermanos, Dios hizo un hombre y una mujer para que conformaran una sola carne. Hermanos, el matrimonio es una unión perfecta. Alguien ha dicho, comentando este texto, que la palabra que Jesús utiliza en el original es como si se tratase de un pegamento que une dos maderas y que las vuelve como una sola, de tal forma que es imposible saber dónde está la veta de una y la veta de otra. Es imposible separarlas. El matrimonio es una unión de dos individuos, pero es una unión que tiene diferentes caracteres. Es una unión sexual, por supuesto, que parece ser que eso es lo que más les gusta al día de hoy a las personas, pero también es una unión intelectual que nos invita a crecer en la cabeza juntos. Es una unión moral, es una unión espiritual y, hermanos, es una unión hasta económica. Repito, es una unión hasta económica. ¿Cómo es posible que estén dispuestos a unir sus genitales pero no sus cuentas de banco? Perdone que sea tan abrupto con esta declaración, pero es una realidad. Hay muchos problemas en el matrimonio el día de hoy porque estamos dispuestos a darnos todo menos el dinero. Mi billete, tu billete, estamos en paz. No es así, hermanos. Esa no es la idea del matrimonio. La idea del matrimonio serán una sola carne. Una sola carne. Espero no estar siendo muy fuerte, hermanos. ¿No? Ok, más duro. Ok. Jesús no lo puede dejar más claro, hermanos. Él considera el matrimonio como una unión indisoluble. Son uno para siempre. ¿Me sigue, hermano? ¿Puede decir amén a eso? Ahora, hermanos, este es un asunto sumamente importante. No solo porque el matrimonio sea la base fundamental de la sociedad, sino porque, y escucha ahora bien lo que le voy a decir, somos un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Es por eso que somos uno, porque somos un reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versos 25 al 32. Acompáñenme en esa lectura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire cómo el apóstol Pablo va fusionando la idea del evangelio, la idea del matrimonio, la idea del evangelio. Y ahora dice, por esto, es decir, en conclusión, por lo que yo les acabo de hablar, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero mire lo que dice ahora: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo, la unión de un hombre y una mujer
abandonando sus propias familias y formando una sola carne, no es más que un ejemplo y testimonio viviente de la unión que tiene Cristo y la iglesia, que es una sola carne también. Lo que nosotros hacemos, hermanos, en otras palabras, un matrimonio es un pacto indisoluble ante Dios, que es una parábola viviente de la unión de Cristo y la iglesia. Somos una parábola viviente. Todos los seres humanos casados sobre este planeta son una parábola viviente de la unión de Cristo y la iglesia. ¿Por qué cree que el enemigo, el maligno, ha atacado tanto el matrimonio? ¿Por qué cree que ha puesto tantos impedimentos? ¿Por qué cree que ha puesto tantos tropiezos para que existan tantos divorcios? Porque nosotros deberíamos estar reflejando gloriosamente la unión de Cristo y la iglesia, y no lo estamos haciendo. Es por esa razón que Cristo presenta su veredicto final. Verso 9. Mire lo que le dice Jesús finalmente a los fariseos en el verso 9. Por tanto, es decir, esta es mi conclusión, mucha. Ni Gilel, ni Chamay, ni quien sea hay. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la norma de Cristo. Cuando un hombre y una mujer se unen en un vínculo de pacto, hermanos, no es una institución, no es un pastor, no es un abogado, no es un alcalde, es Dios mismo el que pone un sello sobre esa unión. Y ningún hombre tiene el derecho de romper por cualquier motivo este vínculo que Dios ha unido. Amén, hermanos. Ese es el estándar divino. Y ese es el estándar que debemos manejar nosotros como iglesia. De hecho, hermano, permítame ir un punto más allá. Dios muestra su desagrado con el pueblo cuando incumple su diseño. Malaquías capítulo 2, versos 13 al 16 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y escucha el final: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Wow. Tremenda advertencia. Tremenda advertencia. Así que en resumen, hermanos, conclusión final de lo que Jesús acaba de decir. Podemos decir entonces que cualquier divorcio es contrario al diseño de Dios. En primer lugar, cualquier divorcio es contrario al diseño de Dios. En segundo lugar, tengo hermano. En segundo lugar, podemos decir también que cuando ocurre un divorcio, hay pecado de uno o de ambos cónyuges. Y finalmente, en tercer lugar, en palabras de Jesús, podemos decir que un divorcio es la separación de algo que Dios mismo unió. ¿Escuchó eso? La separación de algo que Dios mismo unió. Por lo tanto, siempre que haya un divorcio, siempre será doloroso. ¿Escuchó eso? Un divorcio, hermanos, siempre va a ser traumático para una o para las dos partes. Siempre. Porque es algo que Dios ha unido. Y no puede no ser traumático, porque usted está tratando de partir aquello que Dios ha unido. Así que siempre habrá trauma, siempre habrá trauma.
Pastor, pero ¿y cómo puedo yo no tener trauma en mi proceso de divorcio? No puedes. No se puede. Con todo el dolor y el sentimiento en nuestro corazón, un divorcio, una separación, siempre será traumática. Siempre. Ahora, hermanos, esta declaración de Cristo que acabamos de ver tuvo que haber dejado a todos sumamente desconcertados. Los tuvo que haber dejado estupefactos, boquiabiertos, anonadados, al punto de que los mismos discípulos, que por cierto seguramente tenían la misma idea de Gilel, de por cualquier cosa divorciarse, los discípulos ya a solas le vuelven a preguntar. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, que he titulado Una pregunta desconcertada y otra respuesta contundente. Nuestro texto dice, hermanos, que al llegar a casa los discípulos volvieron a preguntar. Marcos lo deja así. Marcos dice: cuando llegaron a casa los discípulos volvieron a preguntar. No nos dice cuál es la pregunta, pero muy probablemente le hicieron la misma pregunta que los fariseos. Entonces, Señor, ¿no es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier cosa? Es probable que ellos hayan preguntado porque tenían la misma posición permisiva de Gilel, muy probablemente, o simplemente porque creyeron que Jesús no había contestado la pregunta todavía. Porque si usted se fija en la declaración anterior, Jesús es contundente con su respuesta, pero no da una respuesta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, hermanos, yo pienso que Jesús no respondió a los fariseos si se podía o no se podía divorciar por cualquier cosa, porque Él quiso dejar a la multitud una visión muy elevada del matrimonio. Jesús no quería responder a las preguntas trampa de los fariseos. Jesús quería mostrar la magnitud del matrimonio. Y hermanos, ese es el centro del texto. Ese es el énfasis del pasaje. La intención de Jesús no era mostrar si existe alguna razón legítima para divorciarse. La razón de Jesús era mostrar que hay muchas razones de peso para seguir casados. Razón de peso número 1: el matrimonio es diseño de Dios. Razón de peso número 2: siempre hay pecado cuando usted se divorcia. Razón de peso número 3: como Dios lo unió, siempre habrá dolor si se separa. ¿Me sigue, hermano? Así que hay muchas razones de peso para no romper el matrimonio. Ese es el énfasis de Jesús. Esa es la idea de Jesús. Sin embargo, ante la pregunta de los discípulos: Señor, pero entonces ¿no es lícito a un hombre repudiar a la mujer por cualquier cosa? Jesús responde de forma contundente. Y hermanos, esta respuesta es la regla. Es la regla. Verso 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio contra él. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si un esposo o esposa se divorcia, separando así lo que Dios ha unido, está cometiendo un pecado gravísimo y agrava su pecado al casarse con otro. ¿Me sigue, hermano? Esa es la regla. Así que respondiendo a la pregunta de los fariseos y de los discípulos: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús es un rotundo no. No importa lo que las leyes humanas digan al respecto. Si alguien se divorcia de otro por cualquier causa y se vuelve a casar, comete adulterio. No tienes derecho a separar lo que Dios ha unido. ¿Me sigue, hermano? Ahora bien, ahora me voy a meter en un asunto complejo, porque existe una cláusula bastante discutida en el relato paralelo de Mateo y en el Sermón del Monte. Y mire, hermano, existen dos posturas bastante sólidas
dentro del mundo cristiano. La postura de que esta cláusula no es exactamente lo que se está diciendo en el texto y hay que investigar más. Y la cláusula, y la otra postura que dice que la cláusula es una excepción a la regla. Pero, repito, hermanos, si existiera una excepción a la regla, de todas maneras la regla seguiría siendo la regla, ¿verdad? Por ejemplo, si usted encuentra una señal de tráfico que diga 80 kilómetros por hora en este sector, esa es la regla, esa es la regla. Si una ambulancia trae a una persona con un trauma provocado por un accidente de carro, la persona se le están saliendo los ojos por la nariz y la nariz por la boca, está con huesos por fuera por todas partes, la ambulancia, al ver esa regla, tiene la excepción de pasársela por alto y seguir. Sin embargo, si la ambulancia en un día normal va sin pasajero, tiene que respetar esa regla. ¿Me sigue? La regla siempre es la regla, aunque exista una excepción. Ahora, no es mi intención entrar en debate en este aspecto, ni querer ser dogmáticos en esta cláusula, pero yo entiendo, y a la luz de muchos otros que exponen este tema, entiendo que puede ser una excepción para el divorcio, puede ser una cláusula para el divorcio. Mateo 19:9 dice: pero yo les digo que cualquiera, Jesús está usando la misma palabra, el mismo texto, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. La cláusula es un caso de infidelidad. Mateo 5:31 al 32 dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. La mayoría de los protestantes en la historia creen que el pecado de infidelidad es la única causa legítima por la que Dios permitiría un divorcio. De hecho, si usted lee la Confesión de Fe de Westminster, que le hemos mencionado en alguna ocasión también aquí en la iglesia, usted va a encontrar la cláusula allí definida. Así que a lo largo de la historia, la mayoría de protestantes creen en esta cláusula. Esto no quiere decir que la parte inocente tiene que separarse al nada más encontrar a su cónyuge en adulterio. No es así. De hecho, la Biblia es clara al presentarnos un modelo de acción que involucra en primer lugar la confrontación, en segundo lugar el perdón y en tercer lugar la reconciliación. Así que, aunque podría ser una causa, no es una causa definitiva. ¿Me sigue, hermano? Si usted lee Mateo capítulo 18, dice: si tu hermano tiene algo contra ti, bien podría ser que tu esposo o tu esposa haya cometido una infidelidad contra ti. Ese es un pecado contra ti. Si alguien tiene algo contra ti, ve y repréndelo estando ustedes dos a solas. Si no te hace caso, vayan con 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, expóngalo a la iglesia, y si no le hace caso a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo mismo nos presenta una confrontación del pecado, perdón e incluso reconciliación? ¿Y qué decir de Oseas, por ejemplo? Oseas, todo el libro de Oseas es un magno ejemplo de cómo Dios perdona la infidelidad de Israel, y lo hace a través de la ilustración del perdón de la infidelidad de un hombre a su mujer. Y hermano, Gomer, la esposa de Oseas, tenía hijos de prostitución. O sea, la mujer era canela fina. Y aún así, el Señor le dice: perdónala y recíbela.
confrontación del pecado, perdón de pecado y reconciliación. También vemos un caso similar en Primera de Corintios, donde se le dice a la mujer que si el hombre quiere separarse de la mujer, que se separe, pero que se quede ahí. ¿Y por qué quedarse así? Bueno, por amor al arrepentimiento del hombre. Así que, hermanos, el modelo que la Biblia nos presenta es confrontación de pecado, perdón y reconciliación. Así que aún esta excepción o supuesta excepción a la regla podría incluso ser una no causa, más bien, de divorcio, sino una causa de confrontación de pecado, de perdón del pecado y de reconciliación. Pero siempre que esto no logre ser posible, puede ser tomado como la única causa legítima para el divorcio. Hay otros, como digo, que no están tan convencidos en esta cláusula, y yo no quisiera ser dogmático con esto. Por lo que quiero hacer es simplemente presentar esta cláusula. Sin embargo, hermanos, aún presentando la cláusula de infidelidad, yo creo que nuestro Señor Jesucristo no está queriendo ser permisivo con esta cláusula de excepción, con esta excepción a la regla. Cristo no quiere ser permisivo. De hecho, aún con esta excepción, a no ser por causa de infidelidad, aún con esta excepción, lo que creo que Cristo quiere hacer es resaltar la importancia del matrimonio, lo valioso que es el matrimonio a los ojos de Dios, y lo desagradable y abominable que es a los ojos de Dios la infidelidad dentro del matrimonio. Repito, hermanos, lo que creo que Cristo quiere hacer con esta cláusula, si acaso la interpretamos así, lo que creo que Él quiere hacer no es mostrar una permisividad y decir, bueno, ahora si de pronto tú ves que tu esposo está viendo mujeres en el Facebook, divórciate, porque eso es infidelidad. Porque incluso yo he escuchado a algunas mujeres preguntar, ¿y hasta dónde es la infidelidad? ¿O hasta qué punto nosotros podríamos tomar como una infidelidad? ¿Cuenta como infidelidad que nuestro esposo, o nuestra esposa, pero generalmente son los esposos, esté viendo algún tipo de pornografía o esté haciendo algún tipo de mensajes sexuales con otra persona, o que esté flirteando con otra persona? ¿Hasta qué punto? Hermano, no deberíamos nosotros entrar en ese tipo de detalles, porque entonces eso nos hace amantes del divorcio en vez de odiadores de lo que Dios también aborrece, o aborrecedores de lo que Dios también aborrece. Repito, hermanos, yo creo que Cristo quería resaltar la importancia del matrimonio, lo valioso que es el matrimonio, y lo desagradable y abominable que es a los ojos de Dios la infidelidad dentro del matrimonio. Por eso, queridos hermanos, matrimonios que hay aquí, protejan sus matrimonios. Eso es importantísimo. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Protejan sus matrimonios. El propósito más grande de tu matrimonio no es hacerte feliz. Tú no te casaste para ser feliz. El propósito más grande del matrimonio no es suplir tu necesidad. Es que yo necesito una mujer que me cocine, que me planche, No te casas para eso. La palabra del Señor dice que el propósito cumbre y principal del matrimonio es reflejar la unión de Cristo y la iglesia, y así darle gloria a Dios. Ese es el propósito de tu matrimonio. Para eso estás unido en matrimonio. Así que les recomiendo encarecidamente, en el amor del Señor y con la autoridad de Dios, se los digo, hermanos queridos, busquen consejería pastoral matrimonial. Para eso estamos. Repito, busquen consejería. No, pero es que yo no tengo problemas. Ahora mismo todo va bien. Mi matrimonio va excelente. Maravilloso por ti. Pero hermanos, la mejor medicina siempre es la preventiva, no la paliativa. La mejor medicina es la que se toma antes de la enfermedad, no después, cuando ya uno está casi colgando los tenis. ¿Verdad, hermanos? Así que no busque ayuda cuando todo está mal. Busque ayuda antes. Busque ayuda matrimonial. Busque
encarecidamente consejería pastoral. Busque consejo hoy mismo. ¿Por qué llegar al punto donde me tenga que estar preguntando, ¿será que es válido que me divorcie por lo que me acaba de pasar? ¿Por qué llegar hasta ese punto? Es mejor prevenir que lamentar. También a los jóvenes que están hoy aquí, no casados, quiero decirles que el matrimonio es una bendición de Dios y que procuren casarse. Procuren casarse. Sí, pastor, lo estoy procurando. Bien, procuren casarse, pero no lo hagan por las razones equivocadas. No lo hagan por las razones equivocadas, porque una razón equivocada para un matrimonio siempre dará como resultado un divorcio. ¿Cuáles pueden ser razones equivocadas? Un embarazo no deseado, esa es una razón equivocada. Pensar que solo serás feliz con esa persona. Es que usted no sabe lo feliz que soy yo con. Esa felicidad se te quita, se te va a pasar. El atractivo externo es una razón equivocada, ya sea la belleza, el estatus, la posición social, la posición económica. Todo eso desaparece, todo eso se va. Otra razón equivocada, el miedo a quedarme solo. Hermano, el miedo a quedarte solo no debería de coaccionarte a casarte. Otra razón equivocada, el afán de la independencia, o el probarle a nuestros padres que sí podemos estar bien juntos. Los papás les dicen, ustedes no están bien juntos, ustedes no es correcta esa relación, se los vamos a comprobar. Por cuanto me llamo Lucas Martínez, vamos. Razón equivocada, razón equivocada. ¿Qué más? Miedo a interrumpir la relación. Hay muchos que se casan, hay muchos jóvenes de verdad que están casando y que al final ese matrimonio termina en divorcio, pero se están casando porque tienen miedo a interrumpir la relación. Saben que no es lo correcto, saben que no es lo óptimo, saben que no están de acuerdo con Dios ni con su palabra, pero ahí están porque no pueden decir no. Hay que tener cuidado con eso. También pensar que el matrimonio es un remedio para tus problemas, esa es una razón equivocada. El matrimonio no es un remedio para los problemas. El matrimonio es un caldo de cultivo, hermano, para más problemas. Si lo agarras mal, ¿verdad? Así que casarte con la persona equivocada puede traerte grandes consecuencias de vida, grandes consecuencias. Mira, queridos jóvenes solteros que están hoy aquí, no busques a una persona que te ame primariamente a ti, que te haga sentir especial. No busques ese tipo de personas. Busca una persona con la que puedas amar con el amor de Cristo y con quien puedas vivir para la gloria de Dios. Busca eso, porque el divorcio es un pecado a los ojos de Dios y no es una opción. Así que escoge bien, escoge bien. ¿Y qué pasa con los divorciados? Ya que es un pecado, ¿los mandamos al infierno? ¿Qué hacemos con los divorciados? De ninguna manera, hermanos. El divorcio no es un pecado imperdonable. Si eres divorciado y te has rendido a los pies de Cristo, tienes perdón y gracia de parte del Señor. Y seguramente habrá consecuencias. El divorcio siempre traerá consecuencias. Y déjame decirte, aunque seas la parte inocente, siempre habrá consecuencias. Eso es innegable. Pero aún siendo separado, divorciado, puedes sentarte a la mesa de la gracia y encontrar gracia y satisfacción en el Señor para tu vida. Y eso es lo más importante. Yo me pregunto a veces, ¿por qué la pregunta que rápidamente suelen hacer muchos divorciados es, ¿y me puedo volver a casar? Bueno, ya hemos visto lo que dice el texto bíblico, pero creo que la verdadera pregunta que deberías hacerte es otra. ¿Estoy satisfecho y pleno en Cristo? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. Eso no solamente va para los divorciados, sino para los casados, los viudos, solteros,
para los niños, los adolescentes y los jóvenes. Para todos, para todos. Hermano, el matrimonio es una unión tan especial porque refleja la relación de Cristo y la iglesia. Esa bendita e incomparable relación de gracia, donde el Señor nos tomó como su amada esposa, siendo inmerecedores de gracia, y nos sentó a su mesa como coherederos de su gloria. Eso significa la relación que tenemos con Cristo. La pregunta para todos nosotros ¿es suficiente eso para nosotros? ¿Estoy satisfecho en Cristo o no lo estoy? Si estoy casado, si soy viudo, si soy soltero, si soy divorciado, ¿Cristo me basta? ¿Cristo es mi todo? ¿Cristo es suficiente para mí? ¿Él es mi más grande tesoro? Examínate hoy a la luz de esa palabra. Porque, ¿sabes algo, hermano? La verdadera felicidad no se trata de estar casado. Cuando esté casado voy a ser feliz. Ya veremos. Es que yo ahora soltero soy feliz. Es que hasta que me divorcie, es que ya no aguanto a mi cónyuge, de verdad. El día que me divorcie seré feliz. Mira, si tú no estás en Cristo, tú no tienes verdadera vida. Y si tú no tienes verdadera vida, tú nunca tendrás verdadera felicidad. No importa si estás casado, viudo, soltero, divorciado, lo que sea que estés. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes la verdadera vida. Y si no tienes la verdadera vida, no tendrás verdadera felicidad. Por eso yo te pregunto otra vez, ¿estás satisfecho en Cristo? Divorciado, no te define el término divorciado, te define el término cristiano. Soltero, no te define el término soltero, te define el término cristiano. Soy de Cristo. Casado, ¿acaso no se recuerdan que Jesucristo mismo dijo que en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en matrimonio? No nos define el tener un anillo en nuestro dedo, nos define el ser de Cristo. Por eso te pregunto, ¿estás satisfecho en Cristo? Si tú no buscas tu satisfacción en Cristo, no la vas a encontrar en ningún lugar. En ningún lugar. Ni en un matrimonio, ni en un divorcio, ni en una nueva relación, ni en lo que sea. Nunca, jamás vas a encontrar satisfacción verdadera. Por eso te invito, haz de Cristo tu satisfacción. Haz de Cristo tu satisfacción. Y ese es el final de la historia, hermanos. Y es así como terminamos el tema Jesús, matrimonio y divorcio. Hermanos, lo importante de Jesús, matrimonio y divorcio es estar con Jesús. Es estar con Cristo. Que Cristo sea nuestro deleite. En segundo lugar, que podamos obedecer su palabra. Que podamos acatar lo que Él dice y poder obedecer sus normas. En tercer lugar, darnos cuenta de que el matrimonio es algo tan elevado porque refleja la unión de Cristo y la iglesia, y por lo tanto, dijo Cristo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén. Habiendo dicho esto, yo le pido que usted pueda ponerse en pie y que podamos terminar este momento pidiéndole al Señor todos, sea cual sea nuestra condición civil delante del Señor, que podamos decirle: Señor, yo quiero estar satisfecho en Cristo. Quiero que Cristo sea mi mayor tesoro.